de modelos en el cual definimos la enseñanza, definimos el aprendizaje y que esperamos que todas y todos ustedes puedan conocer. Algunos muy probablemente ya los conocen y entonces podamos de alguna manera profundizar en ellos. Así que, pues bueno, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, vamos justamente a comenzar dialogando sobre lo que nosotros entendemos por aprendizaje. ¿Qué podríamos nosotros decir? ¿Qué es el aprendizaje? Antes ustedes han tenido la oportunidad de escuchar qué es el aprendizaje o de definir qué es el aprendizaje. ¿A quién le gustaría participar? ¿Qué significará aprender? Bueno, pues básicamente, doctor, el aprendizaje es la adquisición de conocimientos Ujú. y en su caso, la modificación de los mismos para ir mejorando poco a poco. Muy bien. Es decir, es la adquisición de conocimientos, la modificación de estos y que usted lo ligue directamente a a la mejora de la persona, ¿verdad? Muy bien, muy bien, perfecto. Maestra Tania Guerrero, ¿qué me dice usted? ¿Usted cómo definiría el aprendizaje? Perdón, parece ser que la maestra Tania tuvo alguna dificultad, se salió de la sesión. Maestra Miriam, ¿qué me dice Sí, usted? sí, claro, pues creo que del aprendizaje y de la enseñanza es de lo que más hablamos los maestros. Ajá, En este caso, pues el aprendizaje lo relacionamos con el proceso que realizan los alumnos para adquirir eso que nosotros les estamos enseñando. Entonces yo veo el aprendizaje como un proceso que nos permite ir modificando nuestros esquemas mentales, donde vamos incorporando nuevos conocimientos para modificar los que ya tenemos. así es. Así es como, bueno, yo veo el aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, maestra Miriam. Maestra Tania, ya está ahora sí con nosotros. Adelante, por favor. Sí, una disculpa. No se Yo preocupe. creo que también es como las herramientas que vas adquiriendo y las vas haciendo tuyas durante la Ujú. vida. Exactamente, es decir, es una apropiación, ¿sí? De herramientas, una apropiación de saberes, una apropiación de conocimientos, ¿sí? Que permiten la mejora. Muy bien. Maestra Verónica, adelante, por favor. Es un proceso en el cual a través del cual el ser humano adquiere y desarrolla habilidades. Todo es un proceso. Perfectamente. Ujú. Ajá. Es decir, acá la maestra Verónica ya nos habla desde otra perspectiva, ¿verdad? Ya nos habla de un proceso y también ya nos habla de habilidades. Muy bien, muy bien. Inclusive, alguien podría asumir otro elemento más que sería, además de habilidades, actitudes, ¿verdad? Pero muy bien, vamos entonces a analizar cómo, cómo nuestra noción de aprendizaje ha venido cambiando con el paso de los años y cómo este cambio, ¿sí? Afecta la manera en la cual nosotros construimos la enseñanza. Inclusive, cómo este cambio genera un marco mucho más global, mucho más amplio, que vamos a llamar justamente un modelo. Un modelo que es ese conjunto de acciones, ese conjunto de prácticas, ¿sí? Que las maestras y los maestros vivimos, experimentamos, construimos
para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero este modelo, de inicio, quiero decirlo, que es de corte pedagógico, porque nos interesa, es decir, es la definición de modelo pedagógico, porque nos interesa plantear acciones, actividades, construir herramientas, utilizar herramientas para que nuestros estudiantes desarrollen cierto tipo de aprendizaje. Y cuando el maestro desarrolla esta intencionalidad, algo que un gran maestro francés, Guy Brousseau, llamaría la intencionalidad pedagógica, ¿sí? Cuando el maestro está pensando en las necesidades de su estudiante, en las herramientas que va a utilizar para que su estudiante logre como meta esos aprendizajes, él está pensando desde esta visión del modelo pedagógico. Pero para ello es necesario un proceso de implementación, ¿sí? Este proceso de implementación donde ya el docente no solamente tiene estas ideas abstractas de qué va a hacer en el salón de clase, sino que ya se pregunta, bueno, voy a utilizar una computadora, pero ¿tengo computadora en el salón de clase? ¿Tengo mesas? ¿Tengo materiales? ¿Tengo energía eléctrica? Y entonces ahí ya vamos a incluir no solamente las actividades o las acciones que el profesor desea emprender, sino también la gestión para que pueda tener los materiales, los tiempos, los lugares, la infraestructura necesaria para que pueda llevar a cabo esas acciones. Y esto segundo se relaciona un poco más con lo que llamamos el modelo educativo. Es decir, el modelo educativo tiene en su interior al modelo pedagógico. Pero este modelo pedagógico cambia y se transforma de acuerdo a las nociones que definimos de aprendizaje y de enseñanza, ¿sí? Y bueno, tal vez deba decir que en la antigüedad, hace ya muchos años atrás, se planteaba mucho más un modelo de enseñanza, porque se creía que lo importante era la práctica que el profesor desarrollaba con sus estudiantes. Pero con el paso del tiempo hemos ido evolucionando hacia un modelo más centrado en el aprendizaje. De hecho, esto nosotros lo podríamos observar en la literatura. La literatura educativa podemos encontrar como en libros de principios del siglo pasado, todavía hasta mediados del siglo pasado, están centrados más en la palabra enseñanza, 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 enseñanza. Después empezamos a ver libros de los 50 en adelante que dicen proceso, enseñanza, aprendizaje. Proceso, enseñanza, aprendizaje. Y después, los libros más recientes, en las últimas 2 décadas sobre todo, se centran mucho más en el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí observamos esa evolución. Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de cómo ha venido cambiando esta concepción del aprendizaje. Y esto nos va a permitir para que en las siguientes sesiones podamos hablar un poquito más sobre los modelos pedagógicos. ¿Ok? De hecho, yo voy a pedir a todas y a todos ustedes que amablemente nos apoyen justamente en presentar a lo largo de las 2 siguientes sesiones su propuesta de modelo pedagógico, es decir, analizar uno de los modelos pedagógicos existentes. Y bueno, lo primero que quisiera comentar es que tenemos un modelo muy conocido, el modelo conductista, ¿sí? Tenemos un modelo, el modelo cognitivista, tenemos el modelo constructivista y el modelo crítico. Hay más modelos, pero somos 4 personas, entonces estoy pensando justamente en 4 modelos, ¿sí? Un modelo para cada uno, un modelo conductista, cognitivista, constructivista y crítico, ¿sí? De hecho, si ustedes están de acuerdo, vamos a invitar al profesor Salvador que nos platique el modelo conductista, la maestra Miriam, el modelo cognitivista, la maestra Verónica, el modelo constructivista,
y la maestra Tania el modelo crítico. Sí, pero bueno, esto va a ser en las 2 siguientes sesiones de clase. Por lo pronto vamos entonces a hablar cómo ha venido evolucionando justamente este concepto de enseñanza y de aprendizaje a lo largo del tiempo. Vamos a dar algunas pistas que inclusive van a tener como consecuencia el origen de estos modelos. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces voy a utilizar una presentación, ¿sí? Que he elaborado para ustedes, para nuestro seminario. Y esta presentación la he llamado las representaciones conceptuales del aprendizaje, ¿sí? Y le llamo las representaciones conceptuales del aprendizaje porque no vamos a hablar de todo el modelo en sí. La intención es que ustedes en las próximas 2 sesiones puedan profundizar en las características específicas de cada uno de estos modelos, pero sí podemos ir observando cómo ha cambiado la noción de aprendizaje. Y bueno, comentaba yo en un principio que lo primero que aparece es la noción de enseñanza. De hecho, la noción de enseñanza aparece desde las civilizaciones antiguas, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en Sócrates, este gran maestro, este filósofo griego, que nos habla muy probablemente de uno de los primeros métodos que tenemos para la enseñanza, ¿no? Esta idea de Sócrates cuando él se refiere a que el conocimiento ya está en nuestro interior, pero que es necesario, que a través de una buena elección de preguntas podamos justamente redescubrir ese conocimiento que ya tenemos. Y esta colección de preguntas, de respuestas, que por cierto es un método que seguimos utilizando. Al comenzar la clase el día de hoy, comenzamos con unas preguntas para todos ustedes. Pues esta idea, es lo que nosotros llamamos justamente la mayéutica. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos la mayéutica. Ahora, esta mayéutica socrática está pensada en que quien hace, quien fomenta, quien de alguna manera involucra, lleva la guía para poder elegir las preguntas adecuadas es el profesor. Entonces estamos hablando de una práctica que está centrada en la enseñanza. Algo muy semejante ocurre con la idea de Platón, de Aristóteles, cuando Platón está pensando en la dialéctica, en cómo el conocimiento se construye a través del intercambio de ideas, a través del diálogo entre las personas. Y algo muy semejante ocurre después con la visión de Aristóteles, centrado principalmente en la observación, ¿sí? Ahora, en estas 3 perspectivas, en estas primeras 3 teorías, ya ellos nos explican cómo se construye el conocimiento y cómo el papel del maestro es sumamente importante para la construcción de una enseñanza y en consecuencia de un aprendizaje. Sin embargo, con el paso de los años, de los siglos, debo decir, esta visión va siendo un poco distinta, ¿sí? Si nos vamos al siglo XIX, muy especialmente a finales del siglo XIX, surge la aplicación de la psicología experimental en los temas educativos. Y es así como aparece Edward Thorndike, ¿sí? Un psicólogo estadounidense que se cuestiona sobre qué significa aprender. Y Thorndike asocia la noción de aprender en conectar 2 procesos naturales en el ser humano, que es justamente aquella acción que el ser humano emprende y aquello que motiva que el ser humano emprenda dicha acción. Y esta conexión entre lo que nos motiva a hacer las acciones y las acciones mismas, Thorndike le llama justamente conexión. Y entonces surge así
la primera teoría, digamos, contemporánea, ya centrada en el aprendizaje, el conexionismo de Thorndike, que va a ser una teoría que va a tener un impacto sumamente importante, porque inclusive gran parte del modelo educativo de principios del siglo pasado se va a basar en la visión de Thorndike. Thorndike nos va a hablar de, primero, que aprender es construir más conexiones, ¿sí? Y segundo, de que el docente juega un papel central porque es el docente quien estimula en el salón de clase, quien a través de su práctica estimula al estudiante y que es el estudiante que va dando respuesta a las preguntas, a los estímulos generados por el docente, quien va desarrollando ese aprendizaje. Entonces, ya hablamos de aprendizaje, pero seguimos hablando de la enseñanza como un eje primordial en la docencia. Thorndike va a sentar las bases para que otros interesados en comprender el fenómeno del aprendizaje participen. Entre ellos, John Watson, quien aparece en esta imagen, y por otro lado también Ivan Pavlov, en Estados Unidos y Rusia, y ellos van a centrar la idea de que el aprendizaje se puede observar como un cambio en la conducta. De hecho, hoy en día, gran parte de la educación que construimos sigue basándose bajo esta perspectiva, bajo esta mirada, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que vemos al aprendizaje como un cambio en la conducta de nuestros estudiantes. Podemos decir que en gran medida cuando el estudiante sigue esas sugerencias, sigue estas acciones que el profesor le pida que emprenda, y cuando el estudiante lo hace, entonces decimos que el estudiante está aprendiendo, porque va haciendo esas tareas que el profesor le solicita. Esta es una visión, desde luego, que hoy en día llamaríamos de educación tradicional, y forma parte de la visión esencial del modelo conductista, que basa justamente la idea de que aprender representa un cambio en la conducta y el motor de ese cambio en la conducta se da a través de un operador, el estímulo y la respuesta del estudiante. Podemos ver cómo la formación en la educación preescolar, en la educación primaria, está impregnada justamente de esta visión. Ahora, el conductismo es una corriente que va a tener una manera de ver el aprendizaje que va a tener diversas corrientes. Desde los trabajos de Charles Tolman, desde los trabajos de Clark Hulk, desde los trabajos de Gutierrez, vamos a observar diferentes perspectivas del conductismo. Aunque esencialmente en todas ellas, vamos a asumir la idea de que hay un operador central, este operador central que consiste en que se aprende a través del estímulo. Ese estímulo que puede ser del medio, ese estímulo que puede ser del profesor, ese estímulo que puede ser de otro colega, es decir, de un par, de otro estudiante. Y también la respuesta que nosotros podemos dar es una respuesta directamente hacia el estímulo que el medio o que el profesor nos provoca, o puede ser una respuesta que inclusive en la cual nosotros no solamente participemos a la respuesta del profesor, sino que tengamos también la capacidad de crear nuevos estímulos y responder a ellos mismos. Los trabajos de Gutierrez van a ser importantes para poder observar cuál es la duración que tiene un estímulo, ¿no? Parte de la contribución de Gutierrez se centra en la idea de que el estímulo puede generar inclusive una permanencia en el desarrollo de cierto conocimiento o en ciertas acciones que presenta la persona. Por ejemplo, seguramente en nuestra infancia todos hemos sido educados en gran medida a través de las costumbres, ¿sí? A través de crear en nosotros determinados hábitos.
Entonces, la educación en el hábito, la educación en que nuestros padres, en que nuestros maestros estimulan ciertos comportamientos hasta que se llega al momento en que ese comportamiento se presenta de manera natural, es decir, ya sin el estímulo, es un ejemplo del trabajo desarrollado por Gutiérrez. O podemos hablar del trabajo de Tolman, que aparece también en esa imagen, cuando nos referimos a cómo el aprendizaje se ve influenciado por las experiencias previas que tiene el que aprende. Esto es sumamente importante y lo podemos ver sobre todo en la educación contemporánea, el fenómeno que pasa con el aprendizaje de la matemática. ¿Sí? Las matemáticas que en muchas ocasiones nos dejan experiencias no positivas en las etapas de formación básica, y que esto influye a que los jóvenes en la educación media superior no deseen llevar matemáticas y que inclusive en carreras de educación superior decidan elegir aquellas carreras en las cuales no tienen contacto con las matemáticas. Entonces, las experiencias previas del conocer influyen en el nuevo conocer, en el nuevo aprendizaje. El trabajo de Clark Hulk, por otro lado, él va a desarrollar un conductismo metodológico. Él va a creer inclusive que es posible explicar el aprendizaje a través de un conjunto de axiomas, a través de un conjunto de proposiciones, tal como se construye el conocimiento científico. Y bueno, el modelo conductista presenta como uno de los personajes más influyentes justamente a Skinner. ¿Sí? Skinner va a tener un papel crucial en la manera que hoy en día entendemos el conductismo. ¿Sí? Skinner que va a desarrollar el conductismo instrumental, pero no solo eso, Skinner va a desarrollar los principios esenciales para modelar la conducta. ¿Sí? Este modelamiento de la conducta de Skinner va a despertar el interés, por una parte, de muchos interesados ya en esta metodología, en esta manera de ver los procesos de enseñanza y aprendizaje, en asumir que cualquier conducta es posible de reproducir encontrando los estímulos adecuados. Pero también, de manera simultánea, Skinner se va a enfrentar a la crítica, a miradas distintas que cuestionan la influencia plena que las maestras y los maestros ejercen a través del uso del estímulo. De hecho, no solamente ello. Podríamos hoy en día decir que el trabajo de Skinner va a representar esa curva en la que el conductismo se encuentra en una plenitud por su aplicación, por su impacto en la educación, pero al mismo tiempo el despertar cuestionamientos y preguntas por nuevos pensadores que con una gran dificultad los conductistas no van a lograr atender, no van a lograr contestar. Entre ellas, una de las grandes preguntas consiste en el papel que juega la libertad para aprender y, en segundo momento, el papel que juega la conciencia. El tercer momento es cómo realmente se construye el proceso de aprendizaje en el interior de nuestra mente, de nuestro cerebro. Estas tres preguntas, sobre todo las últimas dos, no tuvieron respuesta por parte de los investigadores conductistas y esto da pie al surgimiento de nuevas maneras de comprender el aprendizaje. Pero a ver, quiero detenerme hasta este punto para ir cerrando como en una especie de bloque y preguntarles a todos ustedes si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ah, qué buena pregunta, maestro Salvador. Sí, sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Esto nosotros lo podemos ver tanto en el modelo constructivista como también en el modelo crítico y en un modelo que no hemos incluido acá porque
comentábamos que como la participación es de 4 personas, hemos dejado un modelo para cada quien, que sería el modelo inclusivo. Pero sí, estos 3 modelos de manera específica contemplan la participación de los padres de familia y muy especialmente, aún más lo digo, en el modelo inclusivo que involucra un proceso de intervención directa con los padres de familia, ¿sí? Entonces sí, sí hay modelos que contemplan desde luego la participación de los padres de familia. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo creo que el modelo conductivista ha estado muy satanizado, Ujú. pero a final de cuentas en su momento dio resultado y es un modelo que en gran parte todavía se sigue utilizando y no solo en la escuela, sino en la vida diaria. Entonces yo creo que todos los modelos en su momento tuvieron algo bueno. A lo mejor el exceso o solo basarme en uno de ellos, ahí fue donde radicó lo malo. Pero pues el conductivismo ha servido y seguirá sirviendo. Claro que sí, claro que sí. En efecto, esto es muy importante lo que usted comenta. Eh, hay una gran crítica al conductismo y yo diría que lo que vamos a observar es que cada uno de estos modelos no necesariamente encontramos uno mejor que el otro. Creo que el tipo de comparación habitual no nos ayuda, sino que más bien podemos entender que cada uno de estos modelos en diversas circunstancias puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, podemos encontrarnos grupos cuya participación sea un torrente, grupos donde los estudiantes solamente requieren de una guía y ellos mismos van trazando su propio camino. Y entonces ahí el modelo constructivista, ahí el modelo inclusivo, ahí el modelo sociocultural, van a tener un efecto sumamente positivo. Pero esto no siempre ocurre así. A veces entramos en el salón de clase donde por diversas circunstancias los participantes no están decididos en fortalecer su trayecto en la clase. Y entonces eso requiere que las maestras y los maestros eh, propongan acciones mucho más medidas, sobre todo que puedan estimular la participación. Y entonces ahí estamos siendo, desde luego, constructivistas, pero ese constructivismo nos puede, perdón, estamos siendo conductistas, pero ese conductismo nos puede llevar a resultados que favorezcan lo que sucede en el salón de clase. Entonces, en efecto, creo que en muchas ocasiones se ha interpretado de una manera distinta el modelo conductista. Creo que en muchas ocasiones es necesario ser conductista, pero desde luego lo interesante es no quedarnos únicamente con esa mirada de cómo podemos contribuir a construir los aprendizajes. Creo que lo interesante es darnos cuenta que podemos encontrar diversos modelos de acción donde en distintas circunstancias podemos motivar, invitar y guiar la participación de nuestros estudiantes. Muy bien, maestra Miriam. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, entonces vamos a continuar hablando de este segundo cambio que se presenta. Y verán, este cambio que se presenta tiene que ver mucho con la idea de que surgen temporalmente diversos sucesos en la historia del mundo. Por una parte, en los años 30 surge la noción de máquina de Turing y seguramente han escuchado hablar de Alan Turing, un matemático inglés que crea el primer modelo de una máquina que puede ser inteligente.
Podríamos decir que ahí surge la noción de inteligencia artificial, que se va a traducir en los siguientes años en la creación de las primeras computadoras. Esto hace cuestionarnos eh, aspectos muy interesantes, porque hasta antes del desarrollo computacional no habíamos encontrado ningún otro instrumento que nos pudiera, que pudiera calcular, inclusive que pudiera hacer procesos de razonamiento. En primera instancia, con ayuda del ser humano, y en segunda instancia, de manera autónoma o automática. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, surge la computación, surge la inteligencia artificial, ¿sí? Por una parte, pero por otra parte, Noam Chomsky empieza a desarrollar estudios que relacionan de manera importante el pensamiento con la escritura, con la lectura, ¿sí? Esto también nos permite preguntarnos más sobre esta conexión que se da entre el pensamiento, por una parte, y por otra parte, el papel que juega el lenguaje, ¿sí? Entonces tenemos dos estudios, pero hay un tercer estudio que va a ser relevante y que deviene justamente de una situación que se presenta en los años 30 y 40, ¿sí? Este aspecto sería esencialmente lo que nosotros llamamos la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial que genera una afectación eh, muy grande para el mundo, particularmente en Europa, y además de ello, genera una serie de reflexiones posteriores, muchas de ellas ligadas al fracaso que tiene la educación. Y hablo del fracaso que tiene la educación porque las clases que están en guerra, los países que están en guerra, los ciudadanos que están en guerra, han sido educados, ¿sí? Han sido educados, han sido formados con una educación. Y entonces surge un movimiento filosófico, existencialista, que se cuestiona cuál es el sentido de la educación. Primero, cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido de la educación. Porque se ve la educación como el medio en el que se forman los ciudadanos. Ciudadanos que en muchos casos tomaron la decisión de asesinar a otro ciudadano. Entonces, eh, la filosofía existencial se cuestiona sobre la existencia humana. La filosofía existencial se cuestiona sobre la educación misma. Y ahí van a aparecer varios personajes interesantes que van a cuestionarse justamente cuál es el papel que debe jugar el ser humano y cuál es el papel que debe jugar la educación en la formación de las personas. Entonces, estos tres movimientos van a generar que a mitad de siglo haya nuevas preguntas, haya preguntas que particularmente las teorías del aprendizaje existentes, las teorías educativas, no logran contestar. Y así es como surge las teorías cognitivistas o el cognitivismo, ¿sí? Que esta va a ser justamente la segunda etapa importante en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, voy a volver a compartir con todos ustedes. Un momento, por favor. Muy bien. Ahora vamos a compartir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?
No, doctor. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, tenemos como representantes, porque son muchos investigadores que van a colaborar en esta corriente cognitivista, pero dos de sus máximos representantes aparecen en esta imagen, ¿sí? Por un lado tenemos a Jeremy Brunner, ¿sí? Jeremy Brunner, quien va a tener varios trabajos importantes. Él nos va a hablar, si recordamos, de cómo el ser humano va desarrollando su conocimiento a través de diferentes tipos de representación del medio. También nos va a hablar Jeremy Brunner sobre el aprendizaje por descubrimiento. Y algo importante que debemos de reconocer a Jeremy Brunner es que es Jeremy Brunner quien nos permite conocer la obra de Lev Vygotsky, ¿sí? Es Jeremy Brunner quien hace la traducción al inglés de las obras de Vygotsky y quien finalmente nos va a permitir conocer este autor que escribe desde los años 30, pero que por circunstancias políticas en su país no podemos conocer su obra hasta después de los años 60. Y por otro lado, tenemos a David Ausubel. David Ausubel, ampliamente conocido, inclusive uno de sus conceptos es muy citado en diferentes medios, la noción de aprendizaje significativo, ¿sí? Esta noción de aprendizaje significativo, que es la primera que nos habla de cómo al aprender, el aprendizaje tiene dos componentes esenciales. Una que está relacionada a la adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades cognitivas, que de hecho le llamamos la componente cognitiva, y otra que está relacionada a aspectos de corte emocional, ¿sí? Para aprender necesitamos motivarnos, para aprender necesitamos hacer una buena gestión emocional, estar preparados emocionalmente para construir ese aprendizaje. Y es Ausubel uno de los primeros que habla de ello. Debo decir que no es el primero, porque ya desde 1952 Jean Piaget había escrito aquel libro que se llama Inteligencia y Afectividad, y en ese libro Jean Piaget ya había hablado justamente de esta conexión que se da entre la inteligencia y la afectividad, pero además en el campo de la psicología, ya desde los años 40 se empezaba a hablar de la inteligencia emocional. Pero David Ausubel relaciona esta componente emocional, esta componente cognitiva, con la idea de aprender. Y no solamente con la idea de aprender, sino de darle sentido, darle significado a aquello que se aprende. Entonces surge este gran movimiento, este cognitivismo, que debo decirlo, insistir en que tiene muchos representantes. Yo acá solamente estoy mencionando a dos de ellos. Pero este cognitivismo va a dar pie a las investigaciones de dos personajes, probablemente dos de los más reconocidos en el mundo, ¿sí? Y que debo decirlo que no seguimos exactamente un aspecto temporal, porque la obra de Vygotsky es de los años 30, la obra de Ausubel es de los años 80, la obra de Brunner es de los años 70, la obra de Piaget es de los años 50, 60, 70, ¿sí? Pero esto va a dar pie al constructivismo, o lo que a veces llamamos en teorías del aprendizaje, las teorías de la reconstrucción. Ahí aparece, por un lado, Lev Vygotsky, por otro lado, Jean Piaget, quienes asumen una postura esencial, muy, muy interesante. Para Jean Piaget, la idea de que el conocimiento es construido a través de la acción del que aprende, ¿sí? Entonces, el ser humano participa directamente en la construcción de su aprendizaje, ¿sí? Por una parte. Y por otro lado, tenemos aquella idea de que el contexto, la sociedad, la cultura, influye también en la forma en la que nosotros aprendemos. De hecho, el término de reconstrucción aparece por primera vez en los trabajos de Vygotsky,
¿sí? En los trabajos de Vygotsky, es Vygotsky el primero que utiliza el término de aprendizaje por reconstrucción, aunque irónicamente, a pesar de que Vygotsky lo escribe en los años 30, en realidad en Occidente lo empezamos a leer más en un autor que se apellida Rutenhardt, ¿sí? Rutenhardt, que más o menos escribe por los años 50 ese término, y que después también va a utilizar Jean Piaget, ¿sí? Entonces, aquí observamos esa evolución. Conductismo, cognitivismo, constructivismo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a tratar entonces de ir cerrando y vamos a cerrar un poquito hablando de qué pasa después del constructivismo. ¿Qué pasa después del constructivismo? De manera muy introductoria, ¿sí? Pues nos empezamos a interesar por nuevas preguntas. Una consecuencia del constructivismo es que surge nuestro interés por conocer más sobre cómo se construye el pensamiento, cómo se construye el aprendizaje, pero surge el interés de comprenderlo desde lo orgánico. Y entonces, para ello es necesario comprender cómo nuestro cerebro procesa el aprendizaje, cómo nuestro cuerpo aprende, ¿sí? Porque como lo dijera un escritor de este existencialismo filosófico, Maurice Merleau-Ponty, habrá que pensar que no solamente aprende nuestra mente, no solamente aprendemos de nuestras emociones o de nuestros sentidos, sino que aprendemos también en nuestro cuerpo. Entonces, aparecen las neurociencias como un campo de conocimiento que va a contribuir a desarrollar nuevas maneras de comprender el aprendizaje. Y de hecho, muchas de estas maneras van de alguna manera a confirmar ciertos hallazgos que ya se tenían, pero también van a ayudar a clarificar que algunos aspectos que considerábamos como verdades, pues en realidad no lo eran. Y bueno, aquí aparece un muy reconocido neuroeducador, David Bueno, ¿sí? Quien en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de participar con él, como uno de los conocedores más reconocidos, que nos hablan justamente de cómo nuestro cerebro va justamente construyendo los procesos de aprendizaje. Inclusive en la actualidad podríamos decir que no solamente la medicina está involucrada en tratar de comprender cómo aprendemos, sino que vemos cómo hoy en día algunos académicos, como quien aparece en esta imagen, Roger Penrose, nos habla de esta conexión desde la química, desde la física, para poder comprender los procesos de cognición. Y entonces estamos desarrollando no solamente teorías basadas en la observación, teorías basadas desde la sociología o desde la medicina, sino que también ya hablamos de teorías que se basan en ciencias como la física, como la química, pero que también no solamente tienen que basarse en estos elementos esenciales, sino que también tendríamos que pensar en que quienes aprenden son personas. Y también ahí hay desarrollos importantes, como el reconocimiento a la diversidad que se presenta en la obra de Howard Gardner, ¿no? Ese reconocimiento a comprender la inteligencia como ese potencial psicobiológico social que las personas vamos desarrollando a través de nuestra práctica, a través de nuestra herencia, a través de nuestra cultura. Y como las personas de inicio tenemos un potencial diferente porque nuestras culturas son diferentes, porque nuestra genética es diferente, porque nuestras prácticas son diferentes. De tal manera que lo natural es justamente ser diferente o ser
diverso. Y gran parte de ello es lo que fundamenta Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. Ahora, no solamente hay estas tendencias, podemos observar también otras tendencias que surgen ya desde años atrás, que surgen desde los años 50, pero que han vuelto a tener un auge desde los años 90 para acá, muy especialmente desde 1995, cuando Daniel Goleman escribe este libro de la inteligencia emocional, que motiva a muchos profesores, que motiva a muchos docentes, que motiva a personas en distintas áreas de trabajo, en la familia, porque las personas, el ser humano es un ser social. Nos relacionamos con nuestra familia, nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con nuestros alumnos, nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo. Y entonces, desarrollar capacidades o competencias emocionales, desarrollar una educación emocional es un aspecto importante para el bienestar de nuestra persona, pero también para aprender. En eso consisten parte de las investigaciones que realiza tanto Daniel Goleman como otros profesores, como Richard Davidson, quien aparece en esta imagen, y que nos permite hablar justamente de esta conexión entre la educación y la gestión emocional. Y bueno, termino con esta última lámina dando un repaso así general muy breve, introductorio, hablando de esta mirada que tiene el pensador Humberto Maturana, un biólogo chileno, que probablemente la mitad de su vida la dedica a hacer una reflexión sobre la educación y una mirada muy especial, una mirada de reconocimiento a la diversidad, una mirada de reconocimiento a la gestión emocional, pero una mirada también de darnos cuenta que aprendemos para la vida, ¿sí? Que aprendemos para convivir, que aprendemos para estar con el otro, con los otros, y que es importante reconocer a los otros y no solamente crear una visión de vida tan personal, tan individual, sin ser conscientes de los demás. Esta mirada de Humberto Maturana en parte coincide con aquella mirada que también desarrolla Daniel Goleman, cuando justamente se hacen la pregunta de qué es lo que la educación necesita en los tiempos actuales. Y Goleman y Maturana van a coincidir en cierta medida en tener esta visión de que pareciera ser que necesitamos enfocarnos mucho más en desarrollar habilidades sociales, en desarrollar una habilidad social muy importante, que es la empatía, ¿sí? Eh, para Goleman, la empatía puede de alguna manera clasificarse en tres tipos. Una empatía que él llama intelectual, ¿sí? Una empatía que tiene que ver con el hecho de que una persona coincida con la manera de pensar, con la manera de ser de otra persona. Y ahí nosotros podemos ubicarnos en cómo nosotros a veces coincidimos con otros colegas en su forma de pensar, en su visión del mundo, en sus intereses, en sus gustos, ¿sí? Una empatía que puede ser también afectiva, cuando no solamente se da esa coincidencia en la forma de pensar o de ver del mundo, sino cuando va más allá, sino cuando la alegría de uno se convierte en la alegría del otro, en sufrimiento de uno se convierte en el sufrimiento del otro, en el que se comparte el dolor, en el que se comparte un afecto profundo. Esa empatía que la sentimos por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestras amigas, por las personas a las que les damos nuestra amistad, nuestro afecto, nuestro aprecio. Pero Goleman dice que la educación tendría que ir a un nivel de empatía mayor, que le llama la empatía social, ¿sí? Esa empatía social que tiene que ver más en comprender
la condición humana. Algo que, por cierto, un filósofo canadiense, Bernard Lonergan, le llamó justamente, utilizó este término, la condición humana. ¿Qué es la condición humana? Es darle valor a la persona sobre cualquier cosa. Entender el valor que tiene la persona por ser un ser humano, ¿sí? Y es algo que para Daniel Goleman en la sociedad hemos venido perdiendo. Hemos venido perdiendo eh, el observar las condiciones tan difíciles de vida que tienen muchas personas en nuestro país, donde en muchas ocasiones no cuentan ni siquiera con los alimentos básicos. Hemos venido sintiendo cada vez menos el sufrimiento que viven las personas en una menor condición económica, en, en violencia, quienes viven en violencia o quienes han padecido de la violencia en un país tan violento como lo es México. Y hemos asimilado tanto que hoy en día podemos pasar por la calle, tal vez ver un cuerpo y no sentir, no darnos cuenta del sufrimiento que siente esa familia, que siente esa madre, que siente ese padre. La empatía social entonces consiste en ponernos en el lugar de esa persona y comprender que la persona tiene un valor por su condición. Y es el valor que deberíamos todos los ciudadanos de cuidar, comprender, eh, ser capaces de desarrollar una conciencia y una responsabilidad social que va más allá de mis intereses de grupo, que va más allá de mis intereses personales. Bueno, pues estas son entonces algunas miradas de cómo ha venido evolucionando el aprendizaje, de cómo ha venido evolucionando algunas maneras de ver la enseñanza y en términos generales de ver la educación. Y bueno, lo que sigue entonces será poder profundizar en cuáles son las características mucho más específicas que guardan el aprendizaje, la enseñanza, el rol del docente, el rol del estudiante, el rol de la familia, el contexto en el que se puede desarrollar cada uno de los modelos educativos y pedagógicos que vamos a revisar a lo largo de las siguientes sesiones. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, doctor, lo que nos acaba de comentar en forma general respecto a todos los modelos pedagógicos, eh, una de mis preguntas que quería realizar es cuál de todos estos modelos que nos acaba de mencionar es el más flexible, pero creo que con la explicación que nos está dando, considero que cada uno de ellos tiene esa flexibilidad, ¿no? Me refiero a que podemos tomar de cada modelo algo relevante para poderlo aplicar en el aula de clases con nuestros alumnos. No se mencionó el modelo tradicional, pero considero que actualmente pues todavía lo aplicamos como profesores, como docentes. Yo me acuerdo que estos modelos los estudié también en forma general hace algunos años, pero sí será muy importante retomarlos, pero sobre todo aplicarlos en nuestras estrategias de clase, porque, insisto, ahorita que usted nos explicaba, pues sí considero que la mayoría de estos modelos son muy flexibles pues para proporcionar ese conocimiento a nuestros alumnos. Entonces, pues creo que sí va a ser algo fundamental adentrarme nuevamente en esos modelos y sacarle provecho a cada uno de ellos. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Salvador. En efecto, podríamos decir que el modelo tradicional en muchas ocasiones, así se le llama el modelo conductista,
Pero bueno, el término es un poco inadecuado porque alguien diría, bueno, sí es el modelo tradicional, pero es el modelo tradicional de los años 50, ¿no? O de principios del siglo pasado. Sin embargo, en muchas ocasiones se relaciona este modelo tradicional con el modelo conductista. Y bueno, todos estos modelos tienen diferencias importantes, ¿no? De acuerdo a los intereses, de acuerdo a nuestro grupo de clase, podemos adecuar el trabajo en el aula considerando alguno de estos modelos. Pero bueno, vamos a ir revisando en detalle cada uno de ellos. Yo quisiera entonces con ello pedir, justamente hemos hecho una clasificación de 4 modelos, ¿no? El modelo conductista, el modelo cognitivista, el modelo constructivista y el modelo crítico. Entonces, si ustedes están de acuerdo, me gustaría que quienes amablemente van a participar revisando el modelo conductista y el modelo cognitivista, prepararan el próximo sábado una presentación en PowerPoint con un tiempo que puede ser hasta de 20 o 30 minutos, es suficiente tiempo para que todos puedan este, eh, exponer las ideas principales de cada uno de estos modelos. La idea es que puedan ustedes presentar las ideas principales de ese modelo y al mismo tiempo nos da justamente un espacio para dialogar, para repensar cómo podríamos imaginarnos este modelo en el salón de clase. ¿Sí? Y bueno, los otros 2 modelos, el modelo constructivista y el modelo crítico, quedarían para de hoy en 15 días. ¿Están de acuerdo? Me parece perfecto. Muy bien. Claro Bueno, que sí, doctor. muchas gracias. Pues entonces yo agradezco mucho que nos hayan acompañado este sábado. Deseo que sigan disfrutando de su fin de semana y agradezco muchísimo la oportunidad de poder trabajar con ustedes. Es un gran placer. Les saludo con mucho gusto y que tengan un excelente fin de semana con su familia. Muchas gracias, doctor. Igualmente Muchas para usted. gracias. Que la pasen muy Bonito bien. día. Cuídense mucho. Muy Gracias. bonito día. Hasta luego. Bye bye.